contratos. Un contrato es un acuerdo mutuo entre dos o más personas en el que se establecen condiciones, ya sea en forma de cláusulas, ítems o manifestaciones, que todas las personas que accedieron a celebrar ese contrato deben cumplir. Este contrato tiene dos partes. Estas dos partes se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. El contrato tiene 4 elementos: sujeto, objeto, causa y forma. El sujeto establece quiénes pueden firmar el contrato, y son todas aquellas personas físicas o jurídicas que lo hacen de manera voluntaria, es decir, con discernimiento, intención y libertad, y tienen la capacidad de hacerlo. El objeto son la cosa o la conducta que se comprometen a dar. Las causas son las razones que tiene cada parte para firmar ese contrato. Estas pueden ser infinitas. La forma es el cómo. Este puede ser escrito, verbal o tácito. En caso de que sea escrito, se puede dar por instrumento público, privado o mixto. Por instrumento público es un contrato confeccionado por un escribano público y firmado por las partes del contrato y el escribano. Este asegura que el contenido del contrato y la firma son de ellos. Ese contrato da fe por sí solo, y hay algunos contratos que tienen que tener sí o sí una forma pública. Luego están los contratos privados, que son los confeccionados por las partes. Este es más económico, pero puede ser adulterado, por lo que no es tan confiable. Y está el contrato mixto, que está confeccionado por las partes, pero firmado en presencia de un escribano que certifica las firmas. Así, el escribano da fe de que las firmas son de las partes, son reales, pero no da fe del contenido del contrato. Los contratos pueden clasificarse de muchas maneras. Según el modo de perfeccionarse, tenemos los consensuales, que son aquellos que se perfeccionan con el consentimiento, y los reales, que se perfeccionan con la entrega del objeto. Según generan obligaciones, tenemos los unilaterales, que son aquellos que necesitan de la voluntad de una sola persona para realizarse, y los bilaterales, que son los más comunes, en los que las dos partes tienen obligaciones a cumplir. Según generen ventajas, tenemos a los onerosos, que son aquellos en los que ambos se benefician, y los gratuitos, en los que solo una parte se beneficia y la otra solamente tiene obligaciones. Según se encuentran legislados o no, tenemos a los nominados, que son aquellos que se encuentran en el Código Civil, y los innominados, que no se encuentran en el Código Civil. Después tenemos, según sean solemnes o no, tenemos los formales, que son aquellos que la forma debe ser solemne, si no el contrato es nulo, y los no formales, que no requieren de formalidades. Según las prestaciones se encuentran o no determinadas en el contrato, tenemos las conmutativas, que son aquellos que se conocen con exactitud cuáles son las obligaciones al momento de realizar el contrato, y los aleatorios, que son aquellos en los que no se conocen las obligaciones, ya que dependen del azar y del futuro. Después tenemos, según sean independientes o estén asociados con otros contratos, tenemos los principales, que son aquellos que nacen y mueren por sí solos, y los accesorios, que son aquellos que surgen a raíz de un contrato principal. Un contrato se termina cuando se extinguen las obligaciones. La forma más habitual es a través del pago, en la que ambas partes cumplen con las prestaciones que iban a dar o hacer, y las obligaciones se extinguen con dicho pago. La novación es cuando las partes acuerdan que el contrato va a dejar de existir para crear uno nuevo, diferente al anterior. La transacción es cuando las partes se ponen de acuerdo que van a cederle parte de sus derechos a la otra. Y la remisión del pago es cuando el acreedor le perdona la deuda al deudor. Y también existe el derecho de arrepentimiento contractual, que es en el caso de la seña. Si la seña se hizo en principio de ejecución de contrato, esta debe cumplirlo, y si no, perderá la seña. Y en el caso de que no se haya hecho por esta medida, la persona que se arrepiente debe entregar una sanción económica que recibe por parte de la ley.